Hoy le presentaremos una revelación muy grave que tiene enormes implicaciones sobre el ejército mexicano y la seguridad nacional del país. Un grupo internacional de hackers ha puesto al descubierto decenas de miles de correos electrónicos alojados en servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana. Comunicaciones desde el año 2016 hasta septiembre de 2022, es decir, este mismo mes. Textos, archivos adjuntos, tarjetas informativas, cartas, videos, muchos de los cuales aparecen catalogados como confidenciales. Esta irrupción en los sistemas de cómputo del ejército constituye la más grave vulneración a la ciberseguridad del gobierno de México en su historia. Se trata de la extracción de 6 terabytes de información, que implica la revelación de documentos de seguridad nacional, correos electrónicos dirigidos a la Secretaría de la Defensa, correos electrónicos enviados por la Secretaría de la Defensa o incluso en los que aparece sencillamente como una de las dependencias copiadas. Hay detalles sobre la verdadera condición de salud del presidente López Obrador. Informes de inteligencia sobre líderes criminales y personajes de la política. Transcripciones de intervenciones telefónicas. Menciones de uso de WhatsApp y Signal, fotografías, directorios de contactos, redes de vínculos, seguimientos a personajes de alto nivel como el embajador de los Estados Unidos, disputas entre los secretarios de Defensa y Marina, discrepancias entre las versiones oficiales de número de muertos en operativos y lo que realmente sucedió. Información sobre las precarias condiciones de seguridad de las aduanas, bases de datos sobre el estado de fuerza de militares desplegados en distintas partes del país, uso de aeronaves oficiales, contratos del Tren Maya, contratos del aeropuerto de Tulum. Es una radiografía del enorme poderío y mando que tiene el ejército en esta administración. Está en todo. Es sin duda la Secretaría de Estado más importante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también es una secretaría que descuidó la seguridad cibernética y que ha quedado expuesta mientras en el país se debate el rol que deben jugar las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, este hackeo al ejército mexicano puso al descubierto datos sensibles, como nombres y apellidos de militares que han participado en operativos de alto impacto que en Latinus hemos decidido no revelar. La información hackeada por estos activistas no está testada, es decir, no tiene ningún tachón. Entremos en materia. Los correos electrónicos y documentos oficiales expuestos revelan que el presidente de México ha mentido sobre su estado de salud y ha escondido hospitalizaciones de emergencia. El 2 de enero de este año, una ambulancia aérea del ejército tuvo que ir a Palenque, Chiapas, donde se encuentra el rancho del presidente López Obrador, para trasladarlo al Hospital Central Militar de la Ciudad de México. Una serie de documentos confidenciales revelan que ese día, en Palenque, el presidente tuvo que ser monitoreado, canalizado y medicado antes de volar al aeropuerto de la Ciudad de México, desde donde fue llevado de inmediato en helicóptero al hospital militar con diagnóstico grave. Le presentamos los documentos que hemos testado en Latinos con el único objetivo de proteger la identidad de los médicos militares y médicos particulares del presidente. En el número de tarjeta SIIO-0036 del Grupo de Servicios Especiales de la Policía Militar, se reporta que a López Obrador se le diagnosticó con angina inestable de riesgo alto, un preocupante mal cardíaco que puede conducir a infartos. Luego de ese 2 de enero, en Palacio Nacional se le tomaron muestras de sangre y de laboratorio. Una semana después, el día 10, López Obrador anunció en Twitter que tenía COVID-19. Pero ni él, ni nadie de su gobierno se refirió al traslado de emergencia ni al diagnóstico grave que había surgido a partir de ese traslado. Entre el 4 y el 20 de enero, el presidente tuvo al menos 10 consultas médicas, entre ellas la de su cardiólogo particular. La mañana del 21 de enero fue ingresado al Hospital Central Militar para un cateterismo. Ahí durmió y fue dado de alta al día siguiente. Eso se conoció. Después de la hospitalización, el presidente ha recibido cuando menos 28 terapias físicas. El vocero presidencial Jesús Ramírez tuiteó que se trataba de una revisión médica de rutina programada. La Secretaría de Gobernación expresó en un comunicado que el cateterismo que se hizo a López Obrador fue fruto de estudios de rutina
que se hace cada medio año. Nada de esto es verdad. La tarjeta SIO-4955 señala que el 1 de septiembre de 2021, después de dar su informe de gobierno, el presidente López Obrador tuvo que visitar el Hospital Central Militar para recibir atención médica en las áreas de reumatología, ortopedia, radiología y laboratorio. Al final de esos estudios, según se señala en los documentos, el presidente fue diagnosticado con gota. Se reporta que le ofrecieron al presidente medicamentos, pero no los aceptó. Solo aceptó recibir terapia física. Casi 3 meses después, el 22 de diciembre de 2021, en el mismo hospital militar le diagnosticaron hipotiroidismo, para el que le recetaron sustitución hormonal con levotiroxina. La salud del presidente López Obrador no es un asunto privado. En países democráticos, el estado de salud del jefe de Estado no se esconde, ni se maquilla, no se miente sobre él, sino que se transparenta y se publican los exámenes médicos. Este hackeo masivo saca a la luz algunos de los más polémicos asuntos de seguridad que ha enfrentado esta administración. Los documentos revelan, por ejemplo, cómo los hijos del Chapo Guzmán doblaron al gobierno mexicano en el operativo conocido como Culiacanazo el 17 de octubre de 2019. En uno de los correos revisados se pone como ejemplo un parte especial del Culiacanazo para que los militares de la Guardia Nacional redacten así este tipo de informes. En el documento se hace un resumen de lo sucedido en el Culiacanazo. El ejército establece que a las 15:15 se llevó a cabo la detención de Ovidio Guzmán, cumplimentando una orden de aprehensión girada el 2 de abril de 2018 por la Corte Federal de Columbia en Estados Unidos por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de acopio y tráfico de armas, secuestro, cobro de piso y delitos contra la salud. El parte militar explica que 2 minutos después, los efectivos de seguridad invitan a Ovidio a persuadir a sus hermanos de cesar su actitud hostil y que para ello Ovidio se comunicó directamente con Iván Archibaldo Guzmán Salazar, culminándolo a ordenar el cese de las agresiones. Pero su hermano respondió con una negativa y lanzó amenazas contra el personal militar y sus familias. Horas más tarde, el presidente de México dobló las manos ante el cártel de Sinaloa. El parte militar lo señala. A las 19:30 horas se recibe la orden por parte del ciudadano presidente de la República del cese del operativo para detener a Ovidio Guzmán López. Cabe destacar que la versión oficial fue que en el Culiacanazo hubo 8 personas muertas. Los documentos internos de las Fuerzas Armadas señalan que fueron 9 personas muertas. Hay también información sensible de seguridad nacional, como cuánto personal del ejército está destacamentado en cada uno de los cruces fronterizos de Tijuana y en cada punto táctico. El caso de Cancún es especialmente grave. Se detalla por terminal y hasta por hora cuántos soldados hay en cada aduana. Se evidencia una terrible carencia de personal que admite el propio ejército. En la Terminal 2 del aeropuerto de Cancún, la Secretaría de la Defensa acepta que lo óptimo es contar con 56 elementos y solo hay 14. Hay horarios en los que solo hay 3 militares, lo cual pone a esta instalación estratégica en condiciones de debilidad críticas, una suerte de puerta abierta para todo tipo de tráfico ilegal. Estamos hablando de Cancún. Entre los correos electrónicos hay una carta del secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, al secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval. Carta en la que muestran sus diferencias sobre la seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es el documento A1435, fechado este 22 de junio pasado. El almirante Ojeda escribe en uno de los párrafos: esto no es cuestión de números, sino de coordinación entre instituciones, siempre respetando nuestras áreas de competencia, nunca con la intención de buscar protagonismos. Si este es el lenguaje por escrito, podemos deducir el nivel de choque entre las dos cabezas de las Fuerzas Armadas. El equipo de Latinus Investiga sigue revisando todos los documentos y correos contenidos en estos 6 terabytes de información.
Lo que hoy le mostramos es una primera entrega de lo que hemos descubierto hasta el momento. El objetivo inicial de estos hacktivistas, autodenominados Guacamaya, fue revelar información del ejército de Chile al que lograron penetrar, al igual que lograron penetrar los servidores de Internet de los ejércitos de El Salvador, Perú, Colombia y México. El equipo de Latinus Investiga hizo contacto con este grupo de hacktivistas que compartió los enlaces de Internet donde se encuentran los documentos y Latinus Investiga procedió a la verificación de la información obtenida. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinus.